Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha capturado la atención de muchísimos de ustedes, y es que, ¿quién no ha estado pendiente de la historia de amor entre Ander Erçel y Kerem Bürsin? Lo que comenzó como una química increíble en pantalla se transformó en algo mucho más profundo, y lo que hoy queremos explorar es ese apoyo incondicional que siempre ha existido entre ellos. Ya sea en los momentos de éxito arrollador de sus carreras o en esos instantes un poco más complicados, su vínculo parece ser una constante. Así que si eres fan de esta pareja, si te intriga conocer los detalles de su relación, o simplemente te gusta ver cómo el amor y el apoyo mutuo pueden ser un motor en la vida de las personas, quédate con nosotros. Antes de empezar, te invito a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Nos ayudaría muchísimo a seguir creando contenido como este y tú, a cambio, no te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos. Dale clic a la campanita y activa todas las notificaciones para estar al tanto. Ahora sí, vamos a entrar de lleno en materia. Cuando pensamos en Ander Erçel y Kerem Bürsin, inmediatamente nos vienen a la mente las imágenes de Senkalkam, o Love is in the air como se le conoció en algunos lugares. La química entre Eda y Serkan era innegable, y esa chispa que se veía en pantalla, para sorpresa y deleite de muchos, trascendió los sets de grabación. Lo que empezó como una relación profesional, donde compartían largas jornadas de trabajo, risas y desafíos, se convirtió en una amistad sólida, y posteriormente, en un romance que acaparó titulares y corazones de fans alrededor del mundo. Pero más allá del brillo de las cámaras y los aplausos del público, lo que siempre ha destacado en su relación es esa conexión profunda, ese entendimiento mutuo que se traduce en un apoyo constante. Recordemos sus inicios. Cuando el mundo entero estaba enamorado de su trabajo juntos, ellos empezaron a mostrarse públicamente de una manera cada vez más natural y cómplice. No fue algo forzado, sino que se percibía una autenticidad que enamoraba. Y justo en ese momento de auge donde las demandas de trabajo, los eventos, las entrevistas se multiplicaban, ellos se tenían el uno al otro. Kerem, por ejemplo, siempre se mostraba orgulloso de Ande, destacando su profesionalismo, su talento y su dedicación. No había entrevista donde no saliera a relucir la admiración que sentía por ella, y viceversa. Era como ver a dos compañeros de viaje, apoyándose mutuamente en cada paso, celebrando los logros del otro como si fueran propios. Y esto no se trataba solo de apariencias o de lo que decían en público. Se percibía en los pequeños gestos, en las miradas cómplices, en la forma en que se protegían mutuamente en el ojo público. El mundo del espectáculo turco, como tantos otros, puede ser implacable. Hay mucha presión, mucha expectativa y a veces una crítica desmedida. En esos momentos tener a alguien que te entienda, que conozca las exigencias de tu profesión y que esté ahí para levantarte es invaluable. Y eso es precisamente lo que parecía caracterizar la relación entre Ande y Kerem. Pensemos en los proyectos individuales que han tenido después de Senkalkam. Ande ha continuado con series y películas, explorando diferentes facetas de su actuación. Kerem, por su parte, también ha estado activo, tanto en proyectos de actuación como en emprendimientos personales. En cada uno de estos pasos, hemos visto cómo el otro ha sido un pilar fundamental. Cuando Ande ha lanzado un nuevo proyecto, Kerem ha sido uno de los primeros en felicitarla, en compartir su entusiasmo en redes sociales, demostrando que su apoyo es genuino y va más allá de sus propios intereses. Y lo mismo ha sucedido con Kerem. Cuando él ha tenido noticias importantes, Ande ha estado ahí, con palabras de aliento, con gestos de cariño, mostrando esa complicidad que los une. La vida de una celebridad está llena de altibajos. Hay momentos de gloria donde los premios llegan, los contratos millonarios se firman, y las portadas de revista los reclaman. Pero también hay momentos de introspección, de dudas, de posibles decepciones. En esos instantes el apoyo de la pareja se vuelve un refugio, un oasis de calma en medio de la tormenta. Es ese hombro en el que apoyarse, esa voz que te recuerda tu valía, esa mano que te ayuda a levantarte cuando tropiezas. Y esto, creemos, es lo que ha caracterizado la relación de Ander Erçel y Kerem Bürsin. No podemos olvidar la forma en que manejaron los desafíos y las críticas que inevitablemente surgieron. Las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Si bien amplifican el amor de los fans, también pueden ser un caldo de cultivo para comentarios negativos y especulaciones. En lugar de dejarse afectar por ello, ellos parecieron centrarse en lo importante, su relación, su crecimiento personal y profesional.
Y ese enfoque en lo esencial, sin dejarse distraer por el ruido externo, es una señal de madurez y de una conexión sólida. Además de su apoyo mutuo en la carrera, también hemos sido testigos de cómo se han apoyado en aspectos más personales. Hemos visto gestos de generosidad, de preocupación por el bienestar del otro. Cuando uno ha necesitado un respiro, el otro ha estado ahí para brindárselo. Cuando uno ha pasado por momentos difíciles, el otro ha sido su principal fuente de fortaleza. Y esta capacidad de estar presente en los buenos y en los malos momentos es lo que define el apoyo incondicional. Han demostrado que su amor no es solo una ilusión mediática, sino una relación real, construida sobre la base de la confianza, el respeto y una admiración mutua profunda. Han sabido mantener su vida privada en un equilibrio delicado, compartiendo lo suficiente para mantener a sus fans conectados, pero también reservando un espacio para ellos, para su intimidad. Y esa discreción, esa forma de cuidar su relación de las miradas indiscretas, también habla de un compromiso serio y de un entendimiento de lo que es importante. La forma en que se comunican, incluso a través de sus redes sociales, es un reflejo de esta conexión. Los mensajes de felicitación, los comentarios cariñosos, las fotos juntos que comparten, todo habla de una relación saludable y feliz. No buscan la aprobación externa, sino que viven su amor de manera auténtica, y eso es algo que resuena mucho con la gente. Y es que al final del día, todos buscamos eso, ¿verdad? Buscamos a alguien que nos apoye incondicionalmente, que crea en nosotros incluso cuando nosotros mismos dudamos, que nos celebre en nuestros triunfos y nos consuele en nuestras caídas. Ver a Anne Ercel y Kerem Bürsin, dos personas tan talentosas y exitosas, construir y mantener esa relación basada en el apoyo mutuo, es inspirador. Nos recuerda que el amor verdadero no es solo pasión y romanticismo, sino también una alianza, un equipo, una fuerza conjunta. Además, han sabido evolucionar juntos. Sus carreras han ido creciendo, sus vidas han tomado rumbos diferentes en cuanto a proyectos, pero su conexión ha permanecido. No han caído en la trampa de la competencia o la envidia profesional, sino que se han impulsado mutuamente a ser mejores. Y esa es una señal de una relación madura y muy, muy fuerte. Si analizamos sus entrevistas, sus apariciones públicas, o incluso sus posts en redes sociales, notaremos un patrón. Siempre hay un agradecimiento mutuo, un reconocimiento de la importancia del otro en sus vidas. Kerem, por ejemplo, ha hablado abiertamente de cómo Ande lo ha inspirado, cómo su presencia le ha aportado estabilidad y alegría. Ande, por su parte, ha expresado en numerosas ocasiones cuánto valora el apoyo y la comprensión de Kerem. Y esto, queridos espectadores, es lo que realmente ha construido esa imagen de apoyo incondicional. No son solo palabras vacías, sino acciones consistentes. Hemos visto cómo se han defendido el uno al otro en momentos de controversia, cómo han salido a aclarar rumores, cómo han puesto un límite a las especulaciones que buscaban dañar su relación. Esa unidad, esa determinación de proteger lo que tienen, es un testimonio de la profundidad de su vínculo. En un mundo donde las relaciones pueden ser tan efímeras, donde la fama y el éxito a menudo ponen a prueba la fortaleza de una pareja, Anne Ercel y Kerem Bürsin nos han mostrado que es posible construir algo duradero y sólido. Su historia es un recordatorio de que el amor, cuando se basa en el respeto, la admiración y el apoyo incondicional, puede superar cualquier obstáculo. Nosotros, como espectadores, a menudo nos emocionamos con sus logros, compartimos su alegría, pero también nos preocupamos por su bienestar. Y ver que ellos, a su vez, se brindan ese apoyo mutuo, esa seguridad, es reconfortante. Nos dan una visión de lo que significa tener una pareja que es, al mismo tiempo, tu mejor amigo, tu confidente y tu mayor fan. Así que, para resumir un poco todo lo que hemos conversado hoy, la relación entre Anne Ercel y Kerem Bürsin se caracteriza por un apoyo incondicional que se manifiesta en múltiples aspectos. Desde el ámbito profesional, donde se celebran y se impulsan mutuamente, hasta el personal, donde se brindan fuerza y consuelo en los momentos difíciles. Su autenticidad, su forma de manejar la presión mediática y su evolución conjunta son pilares fundamentales de este vínculo. Han demostrado que el amor verdadero va más allá de la pasión inicial, construyéndose sobre la base de la confianza, el respeto y una profunda admiración mutua. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de amor y apoyo de Ande y Kerem. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo para ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta pareja. ¿Qué es lo que más admiran de su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos y conversar.
R con ustedes. Y si les ha gustado este contenido, por favor, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos aquellos que también son fans de Ande y Kerem o que simplemente disfrutan de historias inspiradoras. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.